El Palacio de Justicia de Los Ángeles se erigía como un mausoleo de mármol y madera oscura, un lugar donde la esperanza parecía morir bajo el peso de sus altísimos techos neoclásicos. El aire era gélido, impregnado de un silencio solemne que solo se rompía por el murmullo monótono de los procedimientos legales y el crujido ocasional de un banco de madera. En medio de esa frialdad institucional, sentadas en la primera fila del público, una madre y su hija formaban una pequeña isla de calor humano. Se abrazaban con fuerza, unidas por un miedo que no necesitaba palabras. La niña, de apenas 10 años, observaba todo con una seriedad impropia de su edad, sus grandes ojos marrones fijos en la figura de su padre. El contraste era devastador, el poder impersonal y frío de la ley contra el amor desesperado de una familia a punto de ser destrozada para siempre. En la mesa de los acusados, Mateo Reyes parecía una sombra de lo que alguna vez fue. El uniforme naranja de recluso colgaba de sus hombros, un color estridente en un entorno de tonos sobrios, marcándolo como un paria. Su rostro estaba demacrado por meses de encierro, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir y una angustia constante. Sin embargo, a pesar del agotamiento físico, sus ojos conservaban una chispa de dignidad intacta, una calma que desconcertaba. No era la mirada de un hombre culpable, sino la de alguien que ya había perdido todo excepto su honor. Su expresión era de una resignación tranquila, una profunda tristeza, no por su propio destino, sino por el dolor que veía reflejado en los rostros de su esposa y, sobre todo, de su pequeña Sofía. Su impotencia era su única y verdadera condena en ese momento. La fiscal, Isabel, se movía frente al jurado con la confianza de un depredador que acorrala a su presa. Su voz, afilada y precisa, resonaba en la sala, cada palabra un martillo que clavaba un nuevo clavo en el ataúd de la libertad de Mateo. No presentaba pruebas, sino una narrativa cuidadosamente construida, una historia de maldad que transformaba a un simple obrero en un monstruo calculador. El narrador podía sentir cómo la opinión en la sala se solidificaba, cómo las miradas del jurado pasaban de la duda a la certeza, condenándolo mucho antes de que el juez pronunciara una sola palabra. Mateo no reaccionaba. Permanecía inmóvil, absorbiendo cada acusación como si fueran golpes físicos. Su única defensa era la mirada fija que le dedicaba a su hija. Un ancla silenciosa en medio de la tormenta de mentiras que amenazaba con ahogarlo por completo. Finalmente, la voz del juez, grave e impersonal, cortó el aire. Habiendo escuchado a ambas partes, esta corte está lista para dictar sentencia. El golpe seco del mazo sobre la madera resonó como un disparo, el sonido final que sellaba el destino de un hombre inocente. En ese instante, el mundo pareció detenerse. La madre de Sofía cerró los ojos, incapaz de soportar la visión, pero la niña no apartó la mirada. Sus pequeños dedos se aferraron con más fuerza a la mano de su madre, su rostro una mezcla de terror y una fe inquebrantable que desafiaba la lógica de la sala. Veía a su padre, su héroe, a punto de ser borrado de su vida por un sistema que se negaba a ver la verdad. Es increíblemente duro presenciar cómo un sistema puede aplastar a una familia. Y si crees que estas historias de lucha silenciosa merecen ser contadas, suscribirte a nuestro canal nos ayuda a seguir compartiendo relatos como este. El viaje de regreso a casa fue un ejercicio de silencio sofocante. Las luces de Los Ángeles se deslizaban por las ventanillas del auto como estrellas fugaces, indiferentes al pequeño universo de dolor que se había instalado dentro del vehículo. La madre de Sofía conducía con la vista fija en el asfalto, su perfil recortado contra el neón de la ciudad, mientras lágrimas silenciosas trazaban caminos en su rostro.
Sofía no decía nada, simplemente sostenía la mano de su madre, sintiendo los temblores que ella intentaba ocultar. El mundo exterior seguía girando, con su ruido y su prisa, completamente ajeno a que, para ellas, acababa de detenerse. La calidez de la mano de su madre era el único ancla en una realidad que se había vuelto fría y extraña, un lugar donde su padre ya no existía. La vida, como la conocían, se desvaneció. Tuvieron que dejar su pequeño pero acogedor hogar, un lugar lleno de risas y el olor a madera recién cortada del trabajo de Mateo, para mudarse a un apartamento lúgubre en un barrio olvidado. Las paredes tenían manchas de humedad y el aire estaba impregnado de un olor a tristeza antigua. Los vecinos las miraban con una mezcla de lástima y desprecio, susurrando en los pasillos cuando creían que no las escuchaban. La condena de Mateo no solo lo había encerrado a él, había levantado muros invisibles alrededor de su familia, marcándolas como parias, cada puerta cerrada, cada mirada desviada. Era un recordatorio constante de su nueva condición, la familia de un criminal, una etiqueta injusta que pesaba más que cualquier cadena. Para Sofía, la escuela se convirtió en un campo de batalla diario. Los niños, que antes eran sus amigos, ahora la evitaban o, peor aún, la atormentaban con una crueldad que solo la infancia puede poseer. «Tu papá está en la cárcel», le espetó un día un compañero durante el recreo, las palabras diseñadas para herir. Sofía sintió un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y vergüenza que le impedía responder. Se limitó a apretar los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta, refugiándose en el recuerdo del verdadero rostro de su padre. El patio de recreo, antes un lugar de juegos y alegría, se había transformado en un tribunal en miniatura donde ella era juzgada todos los días por un crimen que ni ella ni su padre habían cometido. En las noches más oscuras, cuando el miedo amenazaba con consumirla, Sofía se aferraba a los recuerdos. Recordaba un sábado por la mañana, con el sol entrando por la ventana de la cocina, y a su padre enseñándole a construir una pequeña casa para pájaros. Sus manos, grandes y ásperas por el trabajo, se movían con una delicadeza sorprendente, guiando las suyas para clavar un pequeño clavo. Con paciencia y corazón, puedes construir cualquier cosa, mija, le había dicho. Su voz un murmullo cálido y lleno de amor. Esa memoria era su escudo. El hombre que le enseñó a crear y a cuidar no podía ser el monstruo que describían los periódicos. Era una verdad que sentía en lo más profundo de su ser, una certeza que nadie podía arrebatarle. Su madre luchaba su propia guerra silenciosa. Tomó un segundo trabajo limpiando oficinas por la noche y luego un tercero los fines de semana. Llegaba a casa cuando Sofía ya dormía y se iba antes de que despertara. La vejez parecía haberla alcanzado de la noche a la mañana. Su energía se había apagado, reemplazada por un agotamiento que se reflejaba en sus ojos. Una noche, Sofía se despertó y la encontró en la cocina, llorando en silencio sobre una pila de facturas. No hicieron falta palabras. Sofía se acercó y la abrazó, y en ese abrazo compartido, ambas encontraron la fuerza para aguantar un día más, unidas por el amor y la pérdida que las definía. Sofía encontró consuelo en un pequeño amuleto, un pájaro de madera toscamente tallado que su padre le había hecho años atrás. Lo llevaba a todas partes, escondido en su bolsillo. Por las noches lo sostenía con fuerza en su mano y le susurraba sus miedos, sus esperanzas y sus secretos, como si el pequeño trozo de madera pudiera llevarle sus mensajes a la celda de la prisión. Era su conexión tangible con él, un símbolo de su inocencia y de la promesa no dicha de que volverían a estar juntos. El mundo podía gritar que su padre era culpable, pero mientras tuviera ese pájaro, una parte de él seguía con ella, libre y bueno, recordándole la verdad que todos los demás habían decidido ignorar. La verdadera grieta apareció una tarde, cuando Sofía escuchó a su madre hablar por teléfono en voz baja.
Las palabras que captó la golpearon como piedras. No hay esperanza. Tenemos que aceptarlo, seguir adelante. El tono de derrota en la voz de su madre, la mujer más fuerte que conocía, fue devastador. En ese instante, Sofía comprendió una verdad aterradora. Los adultos también se rinden. Se dio cuenta de que si ella también perdía la fe, su padre se perdería para siempre. Ver cómo la desesperanza puede quebrar hasta al espíritu más fuerte es una lección brutal. Y si crees que la lucha de una niña por mantener viva la llama de la verdad merece ser contada, suscribirte nos ayuda a seguir compartiendo estas batallas de fe. Una nueva determinación se apoderó de ella, una fuerza que nacía de la desesperación más profunda. Ya no podía simplemente esperar y creer, tenía que actuar. Con una energía febril, comenzó a revolver las cajas que su madre había almacenado en un pequeño armario. Reliquias de su vida anterior que no habían tenido el corazón para desempacar. Buscaba sin saber qué, cualquier cosa que pudiera servir como prueba. Un trozo de papel, una carta, una fotografía, cualquier fragmento del pasado que pudiera contradecir la horrible narrativa que había destruido a su familia. Era una búsqueda a ciegas, impulsada únicamente por el amor y una negativa obstinada a aceptar la injusticia como el final de su historia. Fue entonces cuando lo encontró, en el fondo de una caja polvorienta llena de cables viejos y manuales de instrucciones, un teléfono celular antiguo y roto, el que su padre usaba antes de que todo se derrumbara. La pantalla estaba resquebrajada, formando una telaraña sobre el cristal oscuro, y el plástico de la carcasa estaba rayado. Lo sostuvo en sus manos como si fuera un tesoro. Recordaba a su padre usando ese mismo teléfono para grabar sus fiestas de cumpleaños y sus partidos de fútbol. Una idea loca, un destello de posibilidad casi imposible, se encendió en su mente. ¿Y si allí, en ese dispositivo olvidado, había algo más que simples recuerdos felices? La esperanza, sin embargo, chocó inmediatamente con un obstáculo práctico. El teléfono no tenía batería y el cargador se había perdido hacía mucho tiempo. Por un momento, el desánimo la inundó, la pequeña llama de esperanza amenazando con extinguirse. Pero la imagen de su padre tras las rejas y la voz resignada de su madre la impulsaron a seguir. Pensó en el señor Rodríguez, un vecino mayor que vivía en el piso de abajo y que tenía un pequeño taller en su balcón, siempre arreglando radios y tostadoras viejas. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, tomó el teléfono, respiró hondo y bajó las escaleras para tocar a su puerta. El señor Rodríguez, un hombre de pocas palabras pero de ojos amables, la escuchó con atención. Sin hacer preguntas, la llevó a su balcón, un caos organizado de herramientas y aparatos electrónicos. Revolvió una caja llena de cables hasta que encontró uno que encajaba. «Vamos a ver si este viejo todavía tiene vida», murmuró mientras lo conectaba a la corriente. Para Sofía, esos minutos de espera fueron una eternidad. Observaba la pantalla oscura del teléfono con una intensidad que casi dolía, rezando en silencio, pidiendo una señal, una pequeña luz en la inmensa oscuridad. La tensión en la pequeña habitación era palpable, un silencio cargado de todo lo que estaba en juego. Y entonces sucedió. La pantalla parpadeó y cobró vida, mostrando un logotipo de batería vacío que lentamente comenzó a llenarse. Un suspiro de alivio se escapó de los labios de Sofía. Después de lo que pareció una vida, el teléfono se encendió por completo. Con dedos temblorosos, navegó hasta la galería. Vio fotos de ella sonriendo, de sus padres abrazados, de picnics en el parque. Cada imagen era una punzada de nostalgia y dolor. Siguió desplazándose, y entonces lo vio. Un archivo de video con una miniatura borrosa y corrupta, un torbellino de colores rojos y anaranjados.
No se parecía a ningún otro video familiar. Un instinto profundo, una certeza inexplicable, le dijo que aquello era diferente. Aquello era la clave. Con los dedos helados por el miedo, Sofía pulsó el botón de reproducción. La pantalla del pequeño teléfono se iluminó con una imagen temblorosa y caótica, grabada en medio de la noche. Se oía el sonido ensordecedor de una alarma de coche y el crepitar de las llamas. El video mostraba los restos de un accidente automovilístico, un infierno de metal retorcido y fuego anaranjado que devoraba la oscuridad. De repente, una figura entró en el cuadro, corriendo directamente hacia el peligro sin dudarlo un segundo. Era su padre. Sofía contuvo el aliento, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Observó con una mezcla de terror y orgullo cómo su padre forzaba la puerta del conductor y con un esfuerzo sobrehumano sacaba a una mujer inconsciente del vehículo, arrastrándola a un lugar seguro apenas unos instantes antes de que el coche explotara en una bola de fuego cegadora. El alivio que sintió al ver a su padre a salvo fue inmediatamente reemplazado por un shock paralizante. Cuando la cámara improvisada se acercó al rostro de la mujer que su padre acababa de salvar, el mundo de Sofía se inclinó sobre su eje. La reconoció al instante. Era una cara que había visto en fotografías en el periódico y en los noticieros de la televisión, siempre al lado de un hombre poderoso. Era la esposa del juez, la misma mujer del hombre que, en ese preciso momento, estaba a punto de sentenciar a su héroe a una vida entre rejas. La verdad la golpeó con la fuerza de un rayo. Su padre no solo era inocente, era el salvador anónimo de la familia que ahora lo condenaba. La injusticia era tan profunda, tan monstruosa, que le robó el aire de los pulmones. Una furia helada, pura y cristalina, reemplazó el miedo en el corazón de Sofía. Ya no era una niña indefensa, era la portadora de la verdad, la única que podía desmantelar la montaña de mentiras que había sepultado a su familia. Con el teléfono en la mano como si fuera un arma, salió corriendo del apartamento, sin siquiera detenerse a buscar a su madre. Corrió por las calles como nunca antes lo había hecho, sus pequeñas piernas impulsadas por una adrenalina nacida de la desesperación y el amor. El Palacio de Justicia, que antes le parecía un monstruo de piedra, ahora era simplemente un obstáculo que debía derribar. No tenía un plan, solo un objetivo: llegar a esa sala y hacer que todos vieran lo que ella había visto. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron de golpe con una fuerza que hizo que todos se giraran. Sofía irrumpió en el silencio solemne, jadeando, con el pelo revuelto y los ojos encendidos. «¡Esperen!», gritó con una voz que, aunque infantil, resonó con una autoridad inquebrantable. «Mi papá es inocente». «¡Tengo la prueba!». La fiscal Isabel se levantó de un salto, con el rostro contraído por la indignación y el pánico. «¡Saquen a esa niña de aquí!», ordenó a los alguaciles. Pero el juez, que había levantado el mazo para dictar la sentencia final, se detuvo. Vio algo en los ojos de esa niña, una convicción tan pura y desesperada que rompió su coraza profesional. Con un gesto de su mano, detuvo a los guardias. «Silencio», ordenó, su voz grave llenando la sala. «Dejen que la niña se acerque». Un alguacil, desconcertado pero obediente, conectó el pequeño teléfono al sistema de proyección de la sala. El silencio era total, denso, cargado de una expectativa casi insoportable. En la gran pantalla, el video comenzó a reproducirse. La sala entera presenció el accidente, las llamas y el acto de valentía indescriptible de Mateo Reyes. Cuando el rostro de la esposa del juez apareció en la pantalla, un jadeo colectivo recorrió el público y el jurado. La fiscal Isabel se quedó blanca como el papel, su máscara de confianza hecha añicos. El juez miraba la pantalla, inmóvil, como si estuviera tallado en piedra,
reviviendo una pesadilla que casi le cuesta la vida de su esposa. Cuando el video terminó, se puso de pie, temblando visiblemente. Miró directamente a Mateo, no como un juez a un acusado, sino como un hombre a otro. «Señor Reyes», dijo con la voz entrecortada, «en nombre del Estado y en el mío propio, le pido perdón. Usted no es un criminal, es un héroe, y esta corte le debe su libertad y su honor». El sonido del mazo golpeando la madera no fue una condena, sino la campana que anunciaba la llegada de la justicia. Y si alguna vez sentiste que la verdad necesita una voz, por pequeña que sea, suscribirte nos ayuda a seguir contando estas historias de coraje. La salida del Palacio de Justicia fue un torbellino de emociones que contrastaba brutalmente con la fría solemnidad de la entrada. Mateo, ahora vestido con ropas de civil que un abogado le había conseguido, caminaba con Sofía de la mano, mientras su esposa lo abrazaba por el otro brazo como si temiera que pudiera desvanecerse. Los flashes de las cámaras de los periodistas estallaban a su alrededor, pero para ellos el mundo se había reducido a ese pequeño círculo de 3. El aire de Los Ángeles, antes contaminado por la injusticia, ahora se sentía limpio y lleno de promesas. Mateo no miraba a las cámaras, solo a su hija. En sus ojos no había rastro de amargura, solo una gratitud infinita por esa pequeña guerrera que se había negado a dejarlo caer. Habían perdido su casa, sus ahorros y años de sus vidas, pero en ese momento, mientras caminaban juntos hacia la luz del sol, lo habían recuperado todo. La historia de los reyes se convirtió en un fenómeno nacional, una parábola moderna sobre la fe y la corrupción. No era solo la historia de un hombre inocente liberado, sino la de una niña que, armada únicamente con amor y un viejo teléfono, había derribado a un sistema. La gente no veía a Mateo como una víctima, sino como el héroe silencioso que siempre fue, y a Sofía como la encarnación de la esperanza. Su valentía encendió una chispa en todo el país, inspirando la creación de un movimiento ciudadano que exigía la revisión de casos similares. La fiscal Isabel fue procesada y su red de engaños desmantelada, llevando a la exoneración de docenas de otras personas. La familia Reyes, que nunca buscó el centro de atención, se había convertido sin quererlo en un faro para incontables familias que luchaban en la oscuridad, demostrando que la verdad siempre encuentra su camino. Fiel a su palabra y a la profunda transformación que había experimentado, el juez se retiró de su cargo. En un acto de redención sin precedentes, vendió sus propiedades y utilizó su fortuna para crear la Fundación Reyes Sofía, una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer defensa legal de primer nivel a los acusados sin recursos y a luchar contra las condenas erróneas. No era un acto de caridad, sino de penitencia y propósito. Dedicó el resto de su vida no a interpretar la ley desde un estrado, sino a repararla desde las trincheras, trabajando codo a codo con abogados y activistas. Su primer acto fue ofrecerle a la familia de Mateo una compensación que les permitió empezar de nuevo, no como un pago, sino como el primer ladrillo para reconstruir el hogar que el sistema y él mismo habían ayudado a destruir. Años después, la vida de la familia Reyes había encontrado un nuevo y hermoso equilibrio. Mateo fundó una pequeña empresa de construcción, donde no solo construía casas, sino que también daba segundas oportunidades a exconvictos que, como él, solo necesitaban que alguien creyera en ellos. Sofía, ahora una joven brillante y apasionada, estaba en su primer año de la Facultad de Derecho, con la mirada puesta en un futuro donde lucharía por otros como había luchado por su padre. A menudo, el exjuez los visitaba, no como una figura de autoridad, sino como un amigo de la familia, un abuelo honorario. Ver cómo la fe de una niña reconstruyó no solo a su familia,
sino que inspiró a una nación entera, nos recuerda que la esperanza nunca se pierde del todo. Si estas historias de redención te conmueven, tu suscripción nos da la fuerza para seguir encontrándolas y compartiéndolas.